Vamos, vamos a hacer una síntesis, entonces, de lo que hemos trabajado en esta unidad número 2. Habíamos dicho en estadística 1 que teníamos la posibilidad de hacer un análisis descriptivo o una estadística descriptiva cuando nuestro interés era poder explorar de alguna manera el comportamiento de las variables, pero que si seleccionábamos una muestra representativa y aleatoria de una población a donde no podíamos llegar por diversos motivos, con esa muestra representativa y aleatoria podíamos realizar un análisis estadístico que nos permita generalizar o inferir las conclusiones o los resultados a la población de donde habíamos extraído esa muestra. Y eso era inferencia estadística. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver en esta unidad 2 es la inferencia estadística a través de las dos pruebas o conjunto de pruebas más importantes. Por un lado, estimación de los parámetros, cuando no tenemos información ni tenemos idea de cómo es el comportamiento o qué valores pueden asumir esos parámetros y los vamos a estimar. O bien, si conocemos algo de los parámetros, podemos hacer pruebas de hipótesis o contrastes para saber entonces si el parámetro toma un valor en particular o no. Las pruebas de hipótesis las vamos a ver a partir de la unidad número 4. En la estimación de parámetros, lo que hemos visto en este capítulo es que podemos tener una estimación puntual y una estimación por intervalos de esos parámetros, ¿sí? Cuando hablemos de estimación puntual, será buscarle un valor en particular, ¿sí?, a un estadístico a través de los datos de la muestra, nos va a dar un valor, y ese de ahora en más podrá ser un estimador del parámetro poblacional. O sea, vamos a ver que deberá cumplir con algunas propiedades para que sea un buen estimador. De lo contrario, podría ser un estimador, pero no tan bueno. Y por otro lado, si la estimación puntual no nos satisface, porque va a tener algunas desventajas, podemos estimar por intervalos, es decir, un rango de valores que va a tener esta estimación. Entonces, recordemos que vamos a tener la población y la muestra, conceptos ya conocidos por estadística 1, en la población voy a tener un conjunto de individuos mayor, más grande, tal vez inaccesible, la muestra un conjunto que voy a poder seleccionar con ciertas características, y las medidas que nosotros calculemos, ya sea de la población o de la muestra, por ejemplo, el promedio, serán en un caso un parámetro cuando lo calculamos con los datos de la población, o será un estimador cuando calculemos con los datos de la muestra. En realidad, nosotros le llamábamos estadístico a esta media muestral, y es un estadístico, pero ahora le vamos a agregar algo más. Vamos a decir que ese estadístico puede ser un estimador del parámetro poblacional, y ese es el sentido de la inferencia. Para que yo pueda estimar ese parámetro poblacional y pueda hacer inferencia, necesito esta muestra representativa y aleatoria, y necesito la teoría de las probabilidades que me van a permitir realizar esta inferencia. Entonces, el estimador puntual, por ahora, va a ser un estadístico o una medida calculado con los datos de la muestra, que va a tener una función extra, me va a permitir a mí estimar el parámetro poblacional. Entonces, vamos a suponer que el parámetro fuese nuestro tiro al blanco, ¿sí?, que el estimador sea el dardo, la persona que arroja ese dardo, y la estimación sería dónde este dardo va a caer en este tiro al blanco, ¿sí? Si está justo en el centro y embocamos, digamos, cuando tenemos buena puntería, entonces quiere decir que el estimador se ha acercado bastante similar al valor del parámetro. Si nos alejamos bastante, ¿sí?, entonces vamos a decir que este estimador no está tan cerca del parámetro, y entonces esto nos va a permitir decir que para que haya puntería y este estimador esté en el blanco, vamos a decir que debería tener algunas condiciones, ¿no?, que tenga buena puntería el que tire, ¿sí?, algunas otras condiciones que se tengan en cuenta a la hora de que este dardo, digamos, entre al blanco. Esto nos da a nosotros la posibilidad de analizar distintas situaciones, ¿sí? Entonces yo podría
analizar a una persona que tira el blanco, como es Juan, y entonces tiene todos sus tiros acá cerquita del blanco. Puedo Profe, tener a Adriana, ¿sí? perdón que interrumpa. Sí. O sea que el parámetro vendrían a ser digamos, las posibilidades de tirar el dardo. O sería ¿cuál vendría a ser la población? Vamos a considerar que la población es el tiro al blanco, ¿sí? Como si fuese, en este caso es un dibujo, digamos, anecdótico. Si la población fuese una cantidad de individuos particulares, como todos los alumnos que cursan Estadística 2 en el 2020, yo podría calcularle una medida que puede ser la proporción de varones en este cursado y seleccionar una muestra de 100 individuos y ver cuántos varones tengo y poder calcular la proporción muestral, en este caso, de varones. Ahora, ¿esa proporción muestral es similar a la proporción poblacional o es muy diferente? Y así con cualquier otra medida. O sea, las medidas estadísticamente hablando o los conceptos estadísticos de población y de muestra son los que nosotros ya conocemos. Lo que queremos decir o mostrar en este análisis, que en algún otro video lo tienen con un jugador de golf que tira, es considerar de que hay que invocar o hay que acercarse a un valor que es el ideal, ¿sí? En este caso, el tiro al blanco estaría representando de alguna manera el blanco con el valor del parámetro que uno debería acertar. ¿Sí? Es como una analogía, digamos. No es que el conjunto de qué cosas dentro del tiro al blanco, sino que si el tiro al blanco fuese nuestro problema de interés, el objetivo sería darle al blanco. Bueno, darle al blanco es como si fuese un valor deseable, un valor ideal. En este caso, como si fuese el valor de un parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, decíamos que si el parámetro va a estar siempre en el centro, yo puedo tirar y pegarle al centro, como hace Pablo. Pero puede que no le pegue al centro, como pasa con Adriana, con Juan o con Martín. ¿Sí? Entonces, sin duda de estos 4 jugadores, el mejor, mirando y sin decir nada más, es que Pablo es el mejor porque todos sus tiros han estado prácticamente en el blanco, salvo uno que está muy cerquita. Por lo tanto, podría ser el mejor jugador. Mientras que en el caso de Martín, no solamente que ninguno le ha pegado el blanco, sino que ha tenido varios tiros que están por afuera del, digamos, marco en donde están estos círculos concéntricos. Por lo tanto, es el que más se ha alejado o más se ha ido. De hecho, están todos sus tiros más a la izquierda y arriba, ¿sí? Respecto del blanco. Entonces, podríamos decir, así como Pablo es el mejor, que Martín es el peor. Y entonces vemos que Juan y Adriana, de alguna manera, le han pegado al menos en donde, en donde están los círculos, aunque ninguno está en el blanco. En el caso de Adriana, ha estado alrededor del blanco, a la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo. Mientras que Juan ha estado con todos sus tiros bastante cerquitas, pero también fuera del blanco. Entonces, si uno quiere mirar un par de conceptos que luego le vamos a dar la forma estadísticamente hablando, podríamos decir que Juan es más preciso en el sentido de que todos sus tiros han estado cerquita, aunque tiene corrido el blanco. Si el blanco hubiese estado un poco más a la derecha, le hubiese ido bastante mejor. Entonces, el que sea preciso quiere decir de alguna manera que todos sus tiros están cerquita, o sea, como que va a tirar siempre hacia un mismo lugar. Pablo es bastante preciso, ¿sí? Porque está, y mejor que Juan, obviamente, porque Pablo le da el blanco. Pero precisión tiene que ver con la cercanía de todos sus tiros a un punto en particular. Distinto de lo que pasa con Adriana, ¿sí? Que si bien vemos acá que está alrededor, ¿sí? Está de alguna manera preciso su tiro, tiene en la meta el blanco al medio, pero tiene otra característica.
porque está muy disperso sus tiros. Tiene a la derecha, dijimos, para el otro lado, arriba, abajo. Entonces Adriana tiene tal vez precisión, tiene en el centro al blanco, pero es bastante disperso, son sus tiros. Igual que Martín. Martín es disperso porque tira para cualquier lado y a su vez no preciso porque es como que no tiene en el centro el blanco debido a que todos sus puntos están como hacia arriba o hacia la izquierda preferentemente. Esto que puede ser una analogía para mirar, esto de ser preciso, ser disperso, ser preciso, ser disperso, y acá no ser preciso tampoco, nos dice algo. Nos está diciendo de alguna manera que hay propiedades de estos estimadores que hay que tener en cuenta. Que sea insesgado, que sea consistente, que sea eficiente o que sea suficiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo, Pablo podría ser el mejor, Martín podría ser el peor. Entonces, veamos brevemente a qué se refieren estas propiedades. Por un lado, hablar de que un estimador sea insesgado es cuando se cumple esta condición de que su valor esperado, ¿sí?, de este estimador tita sombrero, es igual al parámetro poblacional. Y nosotros esto, de alguna manera, ya lo conocemos, porque ya vimos que la esperanza de la media muestral es el parámetro poblacional mu, por ejemplo, o que la esperanza de la proporción muestral es la proporción poblacional. Acá hay otro ejemplo, si nosotros le hacemos las propiedades de la esperanza a la varianza muestral, en este caso en particular no va a ser igual a la varianza poblacional. Por eso es que la varianza muestral, cuando la dividimos por n, no es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Ahora, si esta varianza muestral la corregimos y la dividimos por n-1, es así, esa esperanza de esa varianza muestral corregida va a ser igual a la varianza poblacional. Es decir, que eso de dividir a la varianza muestral en vez de por n-1, nos permite a nosotros hablar de que esa varianza muestral corregida sea un estimador insesgado del parámetro poblacional, y en este caso es la varianza poblacional. Si no se da alguna de estas igualdades, por ejemplo acá, que no es insesgado, esto que vamos a tener acá de alguna manera es el sesgo, ¿sí?, que gráficamente uno podría decir que si esta es la distribución poblacional con parámetro tita, y si tenemos otra distribución que tiene parámetro tita más k, entonces para el estimador tita sombrero 1, ¿sí?, tita sombrero 1 sería un estimador insesgado de tita, pero para tita sombrero 2 no sería insesgado de tita, porque su esperanza sería tita más k, ¿sí? Entonces, nosotros qué hacemos cuando hablamos de insesgado? Que se debe cumplir esta propiedad y trabajamos con algunos ejemplos o bien con algunos casos un poco didácticos de decir, bueno, si defino a tita sombrero 1 como una expresión que tiene alguna función de las variables observadas, ¿sí?, como un medio por x1 más un medio por x2, y la muestra esté formada por x1 y x2, con propiedades sencillas de la esperanza que también hemos estudiado, podemos ver y controlar, digamos, o chequear que esa esperanza del estimador sea igual al parámetro poblacional. Y si eso sucede, estamos ante la presencia de un estimador insesgado. Otra de las propiedades que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la consistencia, pero la consistencia es una propiedad que tienen los estimadores particularmente cuando tomamos muestras grandes. Es decir, cuando tomamos muestras grandes, el estimador, el tita sombrero, se va a acercar al valor del parámetro, ¿sí? Por lo tanto, si se va a acercar al valor del parámetro, esto quiere decir que la diferencia que va a haber entre ellos va a ser muy pequeña, muy chiquita, menor a una magnitud arbitraria pequeña, que podemos llamar E, y entonces la probabilidad de que sean casi iguales o la diferencia sea mínima tiende a 1, digamos, o es 1 para muestras muy grandes. Entonces esto va a ser importante porque más adelante, cuando veamos estimación por intervalo, vamos a poder decir, por ejemplo, que en una muestra grande la varianza muestral corregida es un estimador consistente de la varianza poblacional. Y en ese caso lo vamos a poder estimar puntualmente y entonces vamos a poder aplicar determinada distribución de probabilidad para poder realizar.
¿sí? Entonces, un estimador será consistente, ¿sí?, cuando ese estimador se acerca al valor del parámetro en una muestra que es lo suficientemente grande. Que por ahí lógico es pensar que si la muestra es lo suficientemente grande, ¿y cuán grande? Bueno, grande, un valor bastante cercano a la población, no hay duda de que es grande, entonces estimador y parámetro prácticamente van a ser iguales, ¿sí? Entonces, por ahí el límite de 100 suele ser empíricamente el valor que uno utiliza para decir 100 es 100 o más, entonces una muestra lo suficientemente grande para el tema de la consistencia. Otra de las propiedades que vimos o que vemos es la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, vamos a tratar de plantear algunos requisitos. En primer lugar, para hablar de eficiencia lo vamos a hacer en términos relativos. Entonces yo necesito tener dos estimadores, tita sombrero 1 y tita sombrero 2, por ejemplo, que sean estimadores del mismo parámetro, y para ver que uno es más eficiente que el otro voy a calcular sus varianzas, ¿sí? La varianza de esos estimadores. Entonces, aquel que tenga menor varianza, vamos a considerar que es más eficiente que el otro. Y la otra condición o requisito importante tiene que ver con que esa eficiencia relativa se puede ver o se puede mirar adecuadamente si los estimadores son insesgados, ¿sí? Cuando los estimadores no son insesgados, ya no es conveniente comparar las varianzas porque puede que haya diferencias y no necesariamente estemos ante un estimador que sea eficiente, ¿sí? O sea que ser insesgado y ser eficiente es un buen combo, digamos, para un estimador. En este caso, como ejemplo, sabemos, lo hemos visto, que la varianza de la media muestral es la varianza poblacional sobre n, ¿sí? Si calculáramos la varianza de la mediana, sería igual a este valor por la varianza poblacional sobre n. Es decir, que es un poco más grande la varianza de la mediana respecto de la varianza de la media muestral. Mediana muestral y media muestral. Un poco más, en 1,25, ¿sí?, por la misma magnitud que tiene la varianza de la X barra. O sea, sin demostrarlo, simplemente contándoles que esto es así, podemos ver que la media muestral tiene varianza menor a la varianza de la mediana muestral. Por lo tanto, la media muestral es un mejor estimador en cuanto a eficiencia, es más eficiente que la mediana muestral para estimar a mu, ¿no?, al parámetro poblacional media poblacional, ¿sí?, a la mu. O sea, X barra es un buen estimador, es insesgado, ya lo vimos, va a ser eficiente, también es consistente para muestras grandes, ¿sí? Y vamos a ver, como última propiedad, que la media muestral también va a ser suficiente. Y nosotros a la suficiencia la vamos a definir un poco medio intuitivamente, porque si bien lleva algunos conceptos más complejos, la vamos a sintetizar diciendo que el estimador es suficiente cuando utiliza toda la información que tiene la muestra. Entonces, la media muestral la utiliza toda porque va a sumar a los valores observados desde x sub 1 hasta x sub n sobre n, entonces usa toda la información de la muestra. El modo, por ejemplo, no sería un estimador suficiente, porque el modo solamente es aquel valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces. Por lo tanto, no ha utilizado toda la información de la muestra. Lo mismo la mediana, que ordenando los datos, nosotros ubicamos el valor del medio o promediamos los dos valores centrales según la cantidad de datos que tengamos, y entonces no va a utilizar toda la información de la muestra en su cálculo como lo usa la media muestral, ¿sí? Entonces, en realidad, la media muestral es un estimador que cumple, por ejemplo, con estas 4 propiedades de los buenos estimadores. O sea, estimadores puede haber muchos, yo puedo inventar un montón, puedo poner miles de ejemplos, ¿sí? Pero para poder comprobar al menos las 2 propiedades que podemos comprobar, que es insesgadez o insesgabilidad y eficiencia, vamos a necesitar calcular la esperanza de ese estimador y la varianza de ese estimador. Y en el caso de la eficiencia, tener por lo menos 2 para poder comparar cuál es el que tiene menor varianza. Entonces, si un estimador puntual es un valor particular que yo voy a calcular con los datos de la muestra y que si cumple con una serie de propiedades va a ser considerado un muy buen estimador,
tengo diferentes métodos para encontrar de manera analítica los estimadores de parámetros cuando las observaciones siguen determinadas funciones de probabilidad. Entonces yo podría querer estimar, por ejemplo, la media poblacional, ¿sí?, de una variable aleatoria que tiene distribución exponencial, o que tiene distribución normal, o que tiene distribución Poisson. Entonces, para esto, si bien hay muchos métodos, existe uno que es el que conocemos como método de máxima verosimilitud, que me va a permitir entonces encontrar estimadores puntuales para esos parámetros poblacionales, donde, por un lado, tengo que tener variables aleatorias con una distribución, que puede ser una de las distribuciones ya conocidas por nosotros por estadística 1, que solamente vamos a considerar ese tipo de casos, y así están en el material. Tienen para la normal desarrollado y luego tienen algunas actividades donde una de ellas se desarrolla en el práctico, otra está en el teórico, o sea que podemos considerar, digamos, solamente esas que hemos planteado ahí. No obstante, podría inventar otra función teórica de probabilidad cualquiera y querer buscar el estimador puntual de su parámetro principal. Para hacerlo analíticamente y considerando este método, lo que hace este método es buscar aquel parámetro, digamos, estimar aquel parámetro que hace máxima la probabilidad de una muestra ya seleccionada. Es decir, tiene sentido, por más que este desarrollo parece teórico, y lo es, y es como una demostración, de hecho lo es, en realidad lo que va a utilizar es una muestra ya seleccionada. Por lo tanto, X sub 1, X sub 2, etcétera, de una muestra es lo que va a tener en cuenta a la hora de pensar una serie de pasos algebraicos que me permitan encontrar un estimador puntual que tenga una máxima probabilidad de la muestra seleccionada, ¿sí? Entonces, intuitivamente, uno podría pensar en este caso una muestra de 10 observaciones, X1, X2, X10, observaciones cuando estas variables aleatorias asumen, digamos, el valor, son realizaciones de esta variable aleatoria, donde cada una de estas X sub i puede asumir el valor 1 o el valor 0. 1 si tiene una determinada propiedad o característica, en este caso que responda que sí, 0 si responde que no. Si yo selecciono 10 personas y 3 contestan que sí, si ustedes observan, estamos ante un caso, por los datos que tengo, de una variable aleatoria que tiene distribución binomial, con n pruebas independientes o con reemplazo, donde la cantidad de éxitos X es igual a 3. Entonces, si yo conozco la cantidad de éxitos, que es 3, conozco n, que es 10, ¿sí?, y el P, que sería la proporción muestral, o el estimador de la proporción poblacional, acá está sin sombrerito porque la podemos considerar, digamos, como la proporción que yo quiero estimar, podría asumir esa proporción todos los valores posibles entre 0 y 1 que pueda tener la proporción. En este caso hemos puesto algunos, hemos puesto el 0, el 0,10, el 0,20, etcétera, hasta 1. Entonces, digo intuitivamente, porque si de 10 personas 3 contestaron que sí, sé que puedo descartar los extremos. No tengo al 100% de personas que contestaron que sí, ni tengo al 0% de personas que contestaron que sí. Entonces, 0 y 1 como valores de la proporción, los elimino, los dejo de lado y me pongo a mirar con respecto a los otros valores qué es lo que sucede. Y si calculo la probabilidad 3 éxitos en n de 10 para estos distintos valores de P, encuentro a través de la binomial todos estos valores. Y si me pongo a observar, encuentro un valor de todos estos posibles que es el mayor a todos, 0,2668. Y esta probabilidad máxima se ha dado para una proporción de 0,3. Y esta proporción de 0,3 no es otra cosa que la cantidad de éxitos sobre n.
¿sí? X sobre N, que es el concepto que nosotros ya conocemos de la proporción muestral. Por lo tanto, la proporción muestral sería el estimador máximo verosímil porque ha hecho máxima la probabilidad en esa muestra, ¿sí? Respecto a todos los otros, ¿sí? Entonces, esto que si bien está intuitivamente con un ejemplo que es binomial y podríamos tener muchísimos otros, yo lo puedo formalizar a través de un procedimiento que me permite encontrar un máximo, ¿sí? De la función de probabilidad que le corresponda a la muestra para ver entonces en qué punto, en qué valor del estadístico se va a dar ese máximo. Y ese valor del estadístico en el que se da ese máximo va a ser el estimador máximo verosímil del parámetro que queremos estimar. Y eso lleva una serie de pasos, ¿sí? Por ejemplo, sin detenernos demasiado, sino como para contar un poco los pasos, vamos a ver cómo yo podría encontrar un estimador máximo verosímil para el parámetro poblacional media de una variable aleatoria que tiene distribución Poisson, ¿sí? Recuerden que esta era la distribución de probabilidad de una Poisson, y a la menos lambda, por lambda a la x sobre x factorial, los valores que podía asumir x para en esta Poisson, 0 para otro valor, y entonces voy a, sabiendo este antecedente, seleccionar una muestra. Y entonces selecciono una muestra, x sub 1, x sub 2, en este caso una muestra de tamaño n, selecciono, y voy a definir la función de probabilidad conjunta de esta muestra, ¿sí? De x1, x2 y xn, que va a tener que ver con que para cada una de estas x sub i, yo tengo esta estructura porque tiene una distribución de probabilidad de Poisson, ¿sí? Entonces, esta distribución conjunta más el parámetro, o teniendo en cuenta este parámetro que teóricamente es el que yo quiero estimar, me va a definir una función que recibe el nombre de función de verosimilitud. Y la voy a simbolizar con una L mayúscula. Entonces, la función de verosimilitud del parámetro que quiero estimar será una función que tiene en cuenta la muestra seleccionada y el parámetro que quiero estimar. Entonces, ¿qué hago? Multiplico a la probabilidad para x1 por la probabilidad de x2, etcétera, por la probabilidad de xn. Ese es el multiplicatorio de esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Entonces, algunos pasos algebraicos, según cuál sea la función de probabilidad, habrá que aplicar para encontrar una función que me permita luego continuar para encontrar en dónde esta función tiene un máximo, ¿sí? En este caso en particular, el multiplicatorio de a la menos x, que está expresado acá, ¿sí? Es un producto de potencias de igual base, por eso que su resultado final será la misma base, y los exponentes se van a sumar. Entonces yo voy a sumar, ¿sí? Va a tener signo negativo, pero voy a sumar lambda más lambda más lambda más lambda n veces, por eso lo puedo escribir como n veces lambda, ¿sí? Como todos esos lambdas son negativos, va a ser menos n veces lambda. Y esto es lo que he puesto acá. Luego tengo el multiplicatorio de este segundo factor. Entonces, en este caso, otra vez, un producto de potencias de igual base, la base se mantiene, los exponentes se suman. Como acá el exponente es una variable aleatoria, sumo x1 más x2 más xn, más etcétera, más xn, y entonces será la suma de x sub i, y esto es lo que voy a colocar acá. En el denominador no me voy a hacer demasiado problema, directamente lo voy a dejar expresado a este multiplicatorio, ¿sí? De x sub i factorial, porque ya van a ver que esto después no me va a molestar cuando tenga que buscar el máximo. Entonces, en el primer punto, lo que hice fue expresar mi función de verosimilitud, teniendo en cuenta la función de distribución conjunta de la muestra. Y de esta manera quedó esta expresión. Esta expresión es bastante complicada. Es un numerador que tiene dos factores, a su vez tiene unos exponentes, en el denominador tengo esos factoriales, por lo tanto, para encontrar un máximo de esta función, que es el objetivo último que yo tengo, voy a tener, digamos, una función bastante difícil o complicada. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para resolver o solucionar eso? Y es
es tratar de linealizarla, sabiendo que si yo le hago una transformación a la función a través del logaritmo, voy a poder encontrar lo mismo, los máximos, y no voy a tener inconveniente, porque, bueno, esta función de logaritmo es una función matemáticamente monótona, donde no cambia el máximo, por lo tanto, lo voy a hacer para que sea más fácil mi trabajo luego para encontrar las derivadas. Entonces, el logaritmo natural de esto, que es lo que acabamos de hacer cuando distribuimos el multiplicatorio, me va a decir que aplique algunas propiedades, ¿sí? El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, y luego en el numerador que tengo un producto, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. La tercera propiedad que voy a aplicar es cuando tengo en un factor, por ejemplo, una expresión de este tipo, el logaritmo de esta especie de función potencial o exponencial será el exponente por el logaritmo de la base. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es decir logaritmo de este factor más el logaritmo de este otro menos el logaritmo de lo que tengo en el denominador. ¿Sí? Y luego el exponente por el logaritmo de la base en cada uno de estos dos primeros términos. En este, repito, lo dejo tal cual como el logaritmo de multiplicatorio de x sub y factorial, porque después, cuando yo tenga que hacer la búsqueda del máximo, van a ver que ese término no me va a molestar en el sentido de que yo voy a tener que derivar respecto al parámetro que quiero estimar, y en esos términos, en ese término no tengo el valor del parámetro, por lo tanto sería como derivar una constante y eso va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, luego de haber tratado de simplificar la situación a través del logaritmo de la función de verosimilitud, vamos a buscar el máximo que queremos. Y para encontrar un máximo, ustedes ya conocen de Matemática 2 que tienen que aplicar las condiciones de primer y segundo orden. O sea, en primer lugar, derivar esa función en donde quiero encontrar el máximo respecto al parámetro, en este caso, que es el que quiero estimar. O sea, que debo tener en cuenta a lambda respecto de lo que tengo que derivar. Entonces, miro acá, el logaritmo natural de e, como la base y el número son iguales, esto es 1, lo único que tengo que hacer es derivar menos lambda por n. Como lambda es respecto a lo que tengo que derivar, entonces esto va a ser igual, la derivada, a menos n. Más, tengo que derivar este segundo término, y lo que tengo acá vuelve a ser como si fuese una constante, aunque sea la suma de x sub i, constante porque derivo respecto de lambda, por la derivada del logaritmo de lambda. Entonces esto será esa sumatoria que la mantengo por la derivada del logaritmo de lambda, 1 sobre lambda. Menos esto que no tiene lambda, por lo tanto pasa a ser como una constante respecto de lambda y su derivada es 0, ¿sí? Y lo que voy a hacer luego es que, igualando esa expresión que encontré ahí a 0, despejar el parámetro, que en este caso le empiezo a agregar el sombrerito, porque lo que quiero hacer es no encontrar el parámetro poblacional exactamente, porque he seleccionado la muestra y solo tengo información de la muestra, pero sí esa información de la muestra me va a permitir estimar ese parámetro. Entonces voy a despejar este menos n, sumo a ambos miembros más n, y entonces acá se va, y acá me va a quedar el n, y luego despejo este lambda sombrero, multiplicando ambos miembros por ese lambda y dividiendo ambos miembros por n, y me queda despejando que el lambda sombrero es la suma de x sub i sobre n. ¿Sí? Si yo realizo la derivada, ¿sí? Segunda, digamos así, de esta expresión que ya quedó derivada, si hago la derivada segunda, voy a encontrar un valor menor que 0, ¿sí? Que tiene que ver por los términos negativos y demás, y entonces voy a estar diciendo que existe un máximo en este punto. Y esto es conocido por nosotros. O sea, ¿qué encontramos? Que la suma de x sub i sobre n no es otra cosa que la media muestral. En este caso, la media muestral, que para el caso de Poisson nosotros la llamamos lambda, sombrerito, porque va a ser un estimador de lambda poblacional, que es la media poblacional. ¿Sí? Y así como este ejemplo, que siguió algunos pasos algebraicos, no fue otra cosa que buscar el máximo de una función, en qué punto se daba el máximo de una función, y ese va a ser, digamos, el estimador del parámetro que estamos buscando, ¿sí?
¿Cómo va Profe, acá? profe, Sí. buen día. Una consulta. O sea que para sacar, para todo tipo de distribución se saca con logaritmo, se utiliza logaritmo, se resuelve con logaritmo o Y simplemente... lo que pasa es que las funciones de probabilidad, pensemos en la norma, es 1 sobre la raíz cuadrada, ¿sí? De una expresión por e elevado, son funciones complejas para luego encontrar las derivadas y demás. Vamos a trabajar mucho. Entonces sabemos que con el logaritmo, cuando uno se las linealiza es porque aparecen sumas y restas de expresiones y no tienen ni exponentes. ¿tá? Entonces aparece una función más sencilla para poder encontrar de manera más fácil este máximo, que va a ser el mismo que si lo hiciésemos sin haber hecho el logaritmo, ¿sí? O sea, es un paso, digamos, por ahí obligado que uno hace para que justamente esto sea más fácil, más intuitivo para hacer. bueno, muchas gracias, profe. ¿Sí? Lo mismo tenemos en la binomial o en la exponencial, tenemos cocientes, tenemos exponentes, y de esta manera entonces uno lo simplifica, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Profe, profe, todo gracias. Bien. profe, perdón. Sí, Yo en realidad tengo esta misma duda desde ayer, pero no me la pudieron resolver. El tema es que yo voy viendo cómo resuelven este método de la máxima verosimilitud, o sea, encontrando el óptimo, pero yo tengo que partir de una función, cualquiera de las que conocemos, la binomial, la exponencial, claro, vos vas a la tener en tu Poisson. enunciado, que querés un estimador máximo verosímil, ¿sí? De un parámetro que se refiere, este parámetro es una medida que se va a calcular sobre una variable aleatoria que tiene una determinada función de probabilidad. Bien, entonces, en el caso de la binomial, por ejemplo, yo también podría haber resuelto eso de esta forma, pero como Sí, es fácil, digamos, son poquitos datos, tenía un n de 10, o sea, lo hicimos de la otra manera, ¿o no? lo que hicimos en el ejemplo de recién fue, Sí, sin pensar en el método, digamos, analítico, es tratar de pensar un poco intuitivamente a qué nos referimos con la máxima probabilidad. O sea, seleccionamos la muestra, tenemos los resultados y a posteriori de haber seleccionado esa muestra, buscamos el estimador máximo verosímil. En ese ejemplo, como nosotros ya lo conocemos, al ejemplo en cuanto a que la binomial, el P que vos vas a utilizar, es la proporción muestral, ¿sí? Entonces, con ese cálculo del 0,30 vos hubieras buscado las probabilidades y hubieras resuelto un problema de búsqueda de probabilidades. En este caso, lo que hicimos es ver cómo para la proporción muestral, la probabilidad de que X sea 3 para un N de 10 es el mayor valor, el más probable, respecto a cualquier otro valor de P sombrero que le hicimos. O sea, no quiere decir que vos no puedas hacer esto que acabo de mostrar yo en una binomial. Tendrías que tener acá, en esta función, en vez de la exponencial, tener la binomial, ¿sí? Encontrar la función de verosimilitud a través de este paso, linealizarlo, o sea, vos podrías haber hecho todo esto que hicimos acá con una binomial. De hecho, no está directamente o tan así, pero hay uno muy parecido para la proporción, que es otra de las actividades que fue resuelta en el práctico, ¿sí? O sea, ese ejemplito es simplemente intuitivo como para decir, si yo le diera todos los valores, que son infinitos, pero acá hay algunos, a la proporción muestral, ¿qué hubiese pasado con la probabilidad? Yo obtengo distintos valores, pero hay uno que es el mayor. ¿Y el mayor con qué valor de proporción coincide? Con el 0,30. ¿Y el 0,30 qué es? Y es el cociente entre la cantidad de éxito y tu tamaño de muestra, o sea que es la proporción muestral que nosotros definimos en algún momento y ya conocemos. Con esa proporción muestral yo estimo puntualmente la proporción poblacional, ¿sí? Y en ese valor yo tendría un máximo para esa binomial. ¿Se entiende? claro, entonces yo haría, digamos, todo esto, o sea, aplicando, digamos, la función de verosimilitud, buscando el parámetro de esa función y en base a eso hago toda la derivada y todo con el logaritmo, así es. Vos, en el caso, claro, de la Sí, de la binomial, binomial. va a ser respecto de P, ¿sí? Sí, Acá es lambda, en la normal claro. puede ser la media, puede ser la varianza, que son un poco los parámetros poblacionales que la caracterizan o que forman parte de la función de probabilidad, ¿sí? Por eso los necesitas estimar. Claro, y eso va a depender de los datos que me den, digamos, el parámetro Va que a me den, depender, claro, de la consigna, que de vamos la a ver solo consigna. algunos. Fíjense que
vamos a ver de la normal, la media y la varianza que está desarrollada en el material, y luego hay 3 actividades, una es este lambda de Poisson, el otro es de la proporción, y hay otro que es para la exponencial, que está resuelto también en uno de los videos prácticos, porque por ahí, digamos, tal vez la dificultad es cuando no estamos tan adiestrados en hacer estos pasos algebraicos, o sea, recordar las propiedades del logaritmo, las derivadas, ¿sí? Que hay que tenerlas presentes para que podamos realizar. Pero el resultado va a ser el estimador que nosotros de alguna manera ya conocemos. Nosotros ya sabemos que la media muestral es un estimador del parámetro poblacional, pero por el método de máxima verosimilitud confirmamos que sea ese. Bien, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí. Solamente en la parte cuando derivó, la primera derivada, ¿cómo la hizo? Este término, menos lambda n por el logaritmo de este. Sí, eso. El logaritmo natural de e es 1, ¿sí? Por eso no lo tengo en cuenta. Y tengo que derivar menos lambda por n. Acá lambda es respecto a lo que estoy derivando, por lo tanto, es como si fuese la variable, digamos, y n la constante. Entonces aquí es igual la derivada del producto de una constante por una variable, y es igual a la constante por la derivada de la variable. Aquí va a ser la derivada de lambda, si estoy derivando respecto de lambda, a 1, por eso es menos n. Claro, sí, gracias, profe. ¿Sí? Es como que me olvido de que es la x, acá mi variable, acá todo lo que tenga que ver con la x o con n va a ser como una constante porque estoy derivando respecto al parámetro que quiero estimar. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, es un estimador puntual, ese estimador puntual va a depender de la muestra que nosotros tengamos, es un método, hay muchos métodos, este es el más común, el máxima verosimilitud, y de hecho vamos a ver más adelante en otras unidades otros estimadores que son máximo verosímiles para otros parámetros en otros temas, ¿sí? Por lo tanto, este método, digamos, de estimación es para saber que se obtiene de esta manera y que si bien son resultados teóricos, sí está bueno ver cómo uno puede llegar a esos resultados para decir que estamos ante un estimador puntual por este método. Después podrá tener o no tener todas las propiedades, de hecho hay algunos estimadores máximo verosímiles que no son sesgados, sesgados, y bueno, eso a no preocuparse porque nosotros no vamos a hacer un estudio de estimadores máximo verosímiles de millones de funciones teóricas y matemáticas, solamente vamos a tomar aquellas que nos interesan y que vamos a las conocidas y vamos a aplicar en el resto de la materia. Ahora bien, estos estimadores puntuales tienen sus desventajas porque dependen de la muestra que uno selecciona, ¿sí? O sea, si bien yo sé que el estimador máximo verosímil de la media poblacional en la normal es la media muestral, es X barra, seleccioné la muestra, tengo las observaciones, sumo, divido n, encuentro la media muestral. Pero si selecciono otra muestra, voy a tener otra media muestral y así ya vimos que la media muestral era una variable aleatoria. Entonces, hay dos cosas que yo no puedo responder con una estimación puntual. Primero, en cuanto me alejo del valor del parámetro poblacional, ¿sí? Me alejo poco, me alejo mucho, es muy distinto, no lo es porque dependerá de cada muestra, es decir, hay un error que yo cometo en la estimación que no puedo conocer con el estimador puntual, y la otra cosa que tampoco puedo saber es cuán confiable es esa estimación que hemos realizado. Entonces, error por un lado que no puedo cuantificar, cuánta confianza deposito en esa estimación que tampoco puedo saber. Entonces, podemos utilizar otra forma de estimar a los parámetros que no sea de manera puntual, o sea, que no sea un valor particular, sino que sea un conjunto de valores, un rango de valores que vamos a decir que contienen al verdadero valor del parámetro con, digamos, una cierta confianza. Y de esa manera puedo cuantificar el error y hablar de la confianza. Entonces, existe lo que se conoce estimación por intervalos de los parámetros poblacionales que tiene como principal objetivo esto, cuantificar el error, o sea, en cuánto me equivoco con esta estimación y cuán confiable será esta estimación que hemos realizado, ¿sí? Si el parámetro es tita y el estimador es tita sombrero, la diferencia, tita puede ser más chico o más grande que tita sombrero, la diferencia tendría que ser menor o igual a una magnitud que de ahora en más le voy a llamar error
y que obviamente es aleatorio porque Tita Sombrero es aleatorio, o sea que va a depender de la muestra que hemos seleccionado. Y Profe, se empezó a cortar. vamos a tratar de medir ese error entonces, ese error de estimación. ¿Cómo va? ¿Se corta mucho? No, profe, yo lo escucho perfecto. No, ahora se escucha bien. Sí, yo también, se escucha bien. Bueno, bien. Bien, entonces, lo que voy a tener que tener en cuenta acá es también el conocimiento de algunas distribuciones de probabilidad de algunos estadísticos y vamos a tratar de establecer, ¿sí?, intervalos aleatorios en donde le podamos sumar y restar al estimador ese error que ahora puedo cuantificar, y con esta probabilidad voy a hablar de la probabilidad de que un intervalo aleatorio contenga al verdadero valor del parámetro. Y esa probabilidad la voy a estipular yo voy a decir cuál sería la probabilidad deseada, y esa probabilidad va a tener que ser un valor alto, importante. O sea, esa probabilidad va a ser sinónimo de confianza, y por lo tanto, para que esa estimación sea confiable, yo le voy a establecer una probabilidad alta en un primer momento, 0,90, 0,95, 0,99, suelen ser los valores característicos de probabilidad que vamos a considerar, ¿sí? Entonces, primero dije, la estimación puntual no es tan buena, necesito cuantificar el error, y entonces el error será la diferencia entre el estimador y el parámetro. Luego dije, quiero saber o conocer algo más, y es cuán confiable es esa estimación, y eso lo hago a través de medir, de alguna manera, en primer lugar, la probabilidad de que ese intervalo aleatorio contenga el parámetro, pero una vez que seleccione la muestra y calcule los límites de ese intervalo deja de ser aleatorio y pasa a ser un intervalo determinado, ¿sí? Por lo tanto, lo que uno va a decir cuando hace la estimación por intervalo, toma la muestra y hace los cálculos, va a hablar de que existe un nivel de confianza de ese porcentaje alto, que le vamos a llamar 1 menos alfa, de que el intervalo obtenido contenga el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Entonces, este 1 menos alfa será el 90, el 95, el 99%, nunca el 100%, porque en realidad lo que estamos haciendo es estimar el parámetro con los datos de la muestra, y entonces vamos a tratar de poner un nivel de confianza que sea un poco más creíble, que sea alto, pero que no sea certero. Además, a mayor nivel de confianza, vamos a tener intervalos más amplios y uno va perdiendo, de alguna manera, precisión en esas estimaciones, ¿sí? Entonces, no calcule un valor puntual. No voy a decir que el parámetro poblacional está estimado con este valor de la media muestral. Pierdo tal vez la exactitud de dar un valor, pero gano en conocer el error de estimación y en un grado de confianza de que ese intervalo contiene al verdadero valor del parámetro. Entonces, la estimación por intervalo va a ser muy utilizada de ahora en más para estimar parámetros, determinando un rango de valores en donde ese parámetro, digamos así, que van a contener a ese parámetro, ¿no? Y por ahí ser riguroso con la expresión. No es una probabilidad del 1 menos alfa por ciento cuando ya hemos calculado el intervalo. Es un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento, y no es de que el parámetro caiga en un intervalo, porque el parámetro es fijo, determinado y está ahí, y no cae en distintos lugares, sino que es el intervalo calculado con los datos de esta muestra los que van a contener al verdadero valor del parámetro. Y lo van a contener en un 1 menos alfa por ciento de confianza. Es decir, si es del 90% de confianza, yo voy a decir que de 100 intervalos, 90 van a contener el verdadero valor del parámetro. Es decir, que tengo un 10%, ¿sí?, de posibilidad, que le vamos a llamar el alfa por ciento, que también se le llama riesgo, de que el intervalo no contenga al valor del parámetro, ¿sí? Tener en cuenta un poco los pasos
que vamos a utilizar para hacer cualquier estimación por intervalos. Establecemos primero el parámetro que quiero estimar. ¿Es la media, es la proporción, es la varianza? ¿Cuál es el parámetro? Vamos a ver en el capítulo 5, en la unidad 5, que un parámetro puede no ser un único parámetro, como vemos media, proporción o varianza. Puede ser dos parámetros comparados. Entonces puede ser la media mu sub 1 de una población llamada 1 y mu sub 2 de una población llamada 2, y puedo querer estimar la diferencia de medias, ¿sí? Y así puedo tener muchos parámetros diferentes a estimar. Bueno, el procedimiento va a ser siempre el mismo. Establezco el parámetro, busco el estimador puntual adecuado, ¿sí? La media muestral para la media poblacional, la proporción muestral para la proporción poblacional, etcétera. Elijo un estadístico, y fíjense acá que le llamo estadístico a una función. Nosotros en estadística 1 y también en la 2, a la X barra la llamamos estadístico, y decíamos, es el cálculo que hacemos con los datos de la muestra. Bueno, ahora también le vamos a llamar estadístico a una función que tiene como elementos que la caracterizan al estimador puntual que hemos elegido y al parámetro poblacional que debemos estimar, ¿sí? Y esa función le hemos llamado h, le podemos llamar de cualquier manera, pero es una función que depende de estos dos elementos y que tiene la característica de, en primer lugar, que este tita se pueda despejar, porque este es el parámetro que quiero estimar. Y en segundo lugar, que esta función tenga una distribución de probabilidad conocida. Por eso es que vamos a utilizar funciones h que se distribuyen normal, o se distribuyen t-student, o chi cuadrado, o f, etc. Luego vamos a fijar un nivel de confianza, eso lo vamos a fijar nosotros, ustedes, yo, y luego vamos a despejar el parámetro, ¿sí? Para encontrar la estructura, digamos de alguna manera, del límite inferior y el límite superior, que una vez que obtengamos la muestra y reemplacemos, nos va a permitir hablar de la confianza, ¿sí? De que ese intervalo contenga al verdadero valor del parámetro tita, que es lo que estamos estimando, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es? O sea, me cuesta diferenciar la definición de estadístico y estimador. O sea, como que me cuesta comprenderlo o verlo. O sea, el estadístico calculado como una medida de los datos de la muestra que vimos en estadística 1 es el que ahora puede ser un estimador del parámetro poblacional, un estimador puntual. O sea, estadístico y estimador pueden ser ahora equivalentes en el sentido de que es la medida calculada, pero tiene conceptualmente algo más. O sea, no es solo la medida que calculamos con los datos de la muestra y que llamábamos estadístico, sino que ahora es esa medida que puede cumplir hasta con las propiedades de los buenos estimadores, y entonces ser un estimador puntual del parámetro poblacional. O no cumplir con esas propiedades, pero ser un estimador no tan bueno de ese parámetro poblacional. Eso es estadístico y ese es el estimador, digamos, como conceptos que ahora se complementan, ahora en estadística 2, para hablar de estimación. No obstante eso, a esta función sobre la cual vamos a despejar el parámetro para la estimación por intervalo, esta función h, también se la llama estadístico, ¿sí? O sea, acá el estadístico es un estadístico, digamos, es otra versión de la palabra estadístico, porque es una función que tiene distribución de probabilidad, que depende del estimador puntual, que este estimador puntual podría ser el estadístico visto en estadística 1, ¿sí? Y del parámetro poblacional. O sea, este estadístico se le llama así, es común, es habitual llamarle esta función estadístico, pero no es exactamente el estadístico que ahora es un estimador puntual para nosotros. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, y vamos a ver de la estimación por intervalo los casos, digamos, particulares, ¿sí? O sea, dentro de esta síntesis, ¿qué hemos visto? Hemos visto intervalos de confianza para la media, para la varianza y para la población. Los intervalos de confianza para la media tenemos dos casos, que la varianza poblacional sea conocida y que la varianza poblacional sea desconocida.
Que la varianza poblacional sea conocida la vamos a presentar como un caso posible, aunque sabemos que a veces los parámetros poblacionales, no a veces, prácticamente siempre, no son conocidos. Pero como la varianza es un parámetro estable, a veces se conoce de investigaciones anteriores o tal vez de estudios parecidos, y entonces uno puede tener casos donde esta varianza poblacional sea conocida, ¿sí? Entonces, para poder estimar por intervalos, la función h que nosotros estamos considerando, fíjense que tita sombrero y tita, acá va a ser la media muestral y la media poblacional. Esta es la estructura de esta función h. O sea, tiene que ser posible despejar este parámetro poblacional, de hecho se puede despejar, y esta función h tiene que tener una distribución de probabilidad conocida. Entonces, para este caso en particular, donde la varianza poblacional es conocida, esta función h o este estadístico va a tener distribución normal, ¿sí? Porque la varianza es conocida y esta va a ser la estructura. Fíjense que esto no es otra cosa que el z, que nosotros conocemos. A la variable aleatoria le restamos su media y lo dividimos por su desviación estándar, ¿sí? Entonces, la población, si es normal, esta función h va a tener distribución normal, ¿sí? No importa el tamaño de muestra, si es normal. Si esta población no fuese normal, nosotros también conocemos qué es lo que se puede hacer. Necesito una muestra bastante grande para aplicar el teorema central del límite. Recuerden que el teorema central del límite se aplica cuando la variable aleatoria se selecciona de una población con distribución desconocida, pero con varianza poblacional conocida. Es una condición. El enunciado del teorema dice, si x1, x2, bla, 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 provenientes de una distribución de probabilidad cualquiera, con medias mu y varianza sigma cuadrado, o sea, varianza finita y conocida, entonces yo puedo aplicar el teorema central del límite. Si la población no es normal y tengo varianza conocida, con muestras grandes, 30 o más, ¿sí? Puedo, por el teorema central del límite, usar este mismo estadístico o esta misma función h. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago es despejar. Entonces, esto es importante hacer ejercicio, dar los límites de lo que cualquiera sea el intervalo. O sea, el planteo es siempre igual, es hasta tanto seleccione la muestra y haga las cuentas, voy a hablar de la probabilidad de que esa función h o ese estadístico se encuentre entre dos valores. Estos valores, como yo ya sé que el estadístico tiene distribución normal, acá le puse z, pero podría haberle puesto k sub 1 y k sub 2, o sea, dos valores cualquiera. Acá van a ser dos valores de z que van a tener, o sea, van a estar ubicados, imagínense la normal, van a estar ubicados, digamos, dejando en el centro esa probabilidad 1 menos alfa. Por eso es que este z acumula una cola y este z, ¿sí? Deja a la derecha la otra cola. Lo puedo escribir así, como z que acumula alfa sobre 2 para el que esté a la izquierda, y z que acumula 1 menos alfa sobre 2 para el que esté a la derecha, ¿sí? Y luego una serie de pasos algebraicos, que esto sí les pido a ustedes que lo practiquen y que lo hagan, porque es importante que vean cómo llegamos a estos límites de confianza. Si el objetivo es despejar mu, tengo acá una desigualdad, tendré que, en primer lugar, multiplicar a los tres miembros por este denominador, entonces este denominador se va a simplificar, este z va a quedar multiplicado por ese denominador, el otro z va a quedar multiplicado por el mismo, y luego tendré que despejar acá x barra, restándole x barra a todos los miembros, y luego, ojo acá, multiplicando, ¿sí? Por el menos 1 para que quede la media, ¿sí? De esta manera, lo que a mí me va a quedar es que, en términos de probabilidad, primero, porque estamos poniéndolo en términos de notación, es la probabilidad de que mu se encuentre entre estos dos valores, ¿sí? Donde sigma sobre raíz de n es la desviación estándar de la x barra, o también llamado error estándar, y cuando lo multiplico por z, z refleja la probabilidad, luego será el nivel de confianza, todo este término es el error de estimación. Entonces, lo que yo hago es
restar y sumar al estimador puntual el error de estimación. Y digo sumar y restar porque en realidad el Z que tengo acá y que tengo acá es el mismo, pero distinto en valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un 1 menos alfa, por ejemplo, del 0,95, este Z, que es negativo, es el que acumula 0,025, va a ser un valor negativo. Pero el otro, que acumula el 0,975, porque va a acumular lo del centro más una cola, va a ser el mismo valor que puse acá, pero positivo, ¿sí? Entonces, Claro, en profe. términos de signos, es como que resto y sumo ese error de estimación, ¿sí? También lo podemos ver como límite superior o inferior también. Como una Exacto, sí, punta. sí. Esto es en términos de notación. Cuando hacemos las cuentas, ya le ponemos límite inferior, 2 puntos, límite superior, 2 puntos, hacemos los cálculos y ojo la interpretación. Ya no puedo hablar más de que la probabilidad es esta. Ahora voy a decir, cuando ya tengo los cálculos realizados, que con un nivel de confianza del 90 o del 95 o del 1 menos alfa por ciento, el intervalo contiene a la media poblacional o conceptualmente, ¿qué era la media? La edad promedio, bueno, a la verdadera edad promedio de estudiantes, al peso promedio de niños, al sueldo promedio de empleados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El segundo caso es muy similar en cuanto que voy a estimar por intervalos a la media, pero acá la varianza es desconocida. Y si la varianza es desconocida, yo voy a utilizar la varianza de la muestra, digamos. Entonces, en primer lugar, que la población sea normal, ¿sí? Es la condición para que ahora esta función h, cuya varianza es desconocida y está estimada con, o la desviación estándar poblacional es desconocida y está estimada con la desviación estándar de la muestra, pueda tener distribución t con n-1 grados de libertad. Que a esta función o a este estadístico, cuando definimos la t en la unidad 1, vimos, hicimos alguna cuentita, nos quedó esta expresión con distribución t con n-1 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, muy parecida a la función a la que vimos recién, nada más que la varianza es desconocida. ¿Sí? La población es normal y se distribuye t. Saben que la t es una transformación de una variable normal, por lo tanto, la población tiene que ser normal para que sea t. Ahora, si la población no es normal, hay distintas cosas para hacer. La más común, o sea, nosotros no vamos a hacer la transformación de la variable original, salvo que les digamos específicamente de una variable que vamos a transformar. No se preocupen por esta opción porque no la vamos a considerar, al menos nosotros en estadística 2 no, pero sí podemos tener muestras grandes, tan grandes como 100 o más, y entonces ahí sí, esta S es un estimador consistente para sigma. Entonces, si la S es un estimador consistente para sigma, yo puedo utilizar un estadístico con distribución normal. O sea, esta misma función que tengo acá, pero que se distribuye al 0,1. Ese sería el caso para que la variable sea lo suficientemente, el tamaño de muestra, perdón, sea lo suficientemente grande y estimo la varianza con S, ¿sí? No obstante eso, cuando la muestra es grande, la t, como otras tantas distribuciones de probabilidad, se van a aproximar a la normal y nos van a dar seguramente límites muy parecidos. Pero conceptualmente nos tiene que quedar claro que si la varianza es conocida, el estadístico se distribuye normal, y si la varianza es desconocida, se va a distribuir t de student. En ambos casos, cuando la población sea normal. Cuando la población no sea normal, vamos a tener que tener en cuenta el tamaño de muestra para que, si la varianza es conocida, con 30 o más, aplique teorema central del límite y entonces aplico la normal. Pero cuando la varianza es desconocida, tengo que tener un n de 100 o más para que pueda aplicar la normal, ¿sí? No la t, la normal, porque la propiedad que estamos aplicando es la consistencia de la S.
Eso es la justificación teórica, así como en distribuciones en el muestreo para buscar las probabilidades que tenían que ver con la media, decíamos, bueno, justifique, es el teorema de poblaciones normales, es el teorema de Chebyshev, es el teorema central del límite, bueno, esto es para poder justificar en las distintas situaciones cómo vamos o qué distribución de probabilidad vamos a considerar, y eso se ve reflejado en el nivel de confianza a la hora de encontrar los límites inferior y superior. Profe, yo tengo una consulta. Entonces, por ejemplo, que no sabemos si la población original es normal o lo que fuese, vamos a ver el tamaño de la muestra. Y si es mayor a 100, entonces el estadístico se va a distribuir normal, ¿sería así? Depende si la varianza es conocida o no. Claro, en este caso 2, en que no se conoce. Claro, la vamos a usar normal y la vamos a estimar con la desviación estándar de la muestra. Ah, listo. Gracias. Bien. En este caso, entonces hacemos lo mismo, ¿sí? También los invito a que hagan el ejercicio, despejen la mu de estas expresiones. Acá podría haber puesto de nuevo K sub 1, K sub 2, en realidad, como sé que se va a distribuir T, si estoy en este caso, con n menos 1 grados de libertad, con las probabilidades que corresponden. Acá también estos T son iguales en valor absoluto. En un caso resto y en el otro caso voy a sumar, y entonces, de nuevo, el error estándar y el error de estimación. Ver la diferencia, porque este error de estimación, si yo ya me voy familiarizando con que esta expresión se llama E, después me va a permitir, ¿no?, despejar el tamaño de muestra y completar mi análisis, ¿sí?, un poquito más adelante, cuando veamos el tamaño de la muestra, ¿sí? Bien, lo que debemos tener en cuenta es que si la estimación por intervalo se hace en un muestreo sin reemplazo, en una población finita, a esta varianza la tengo que corregir con, o en este caso, como es la desviación estándar, con la raíz cuadrada del factor de corrección, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en función de la consigna que podamos tener a la hora de hacer la estimación. Bien. De la misma manera, yo puedo hacer intervalos de confianza para la proporción. En este caso, recuerden, ¿no?, que la proporción poblacional es el total de éxitos en la población sobre n, y si yo quiero hacer una estimación por intervalos de esta proporción, el estimador puntual que voy a considerar es la proporción de la muestra, o sea, total de éxitos en la muestra, dividido el tamaño de muestra. Esta variable X, ¿sí?, esta cantidad de éxitos, yo conozco su distribución de probabilidad, por lo general es binomial. Hemos trabajado habitualmente con reposición, ¿sí? Entonces, binomial, con los parámetros que lo caracterizan, la esperanza, la varianza, etc. Para la proporción, el único caso que nosotros vamos a trabajar o vamos a considerar es trabajar con muestras lo suficientemente grandes, de tal forma que esa variable X, cantidad de éxitos, se va a distribuir normal, ¿sí?, utilizando el teorema central del límite, y lo mismo para la proporción. Existen maneras de hacer intervalos de confianza cuando las muestras son pequeñas, que se llama la metodología a través de cinturones de confianza, que nosotros no la vamos a ver a esa metodología porque en realidad está probado empíricamente que las mejores estimaciones que se pueden hacer se hacen con muestras grandes. Cuando hablamos de proporción, cuando uno quiere saber o quiere de alguna manera estimar la proporción de votantes que elegirían a un determinado candidato, va a tomar muestras grandes para confiar, digamos, en esas estimaciones y poder estimar el parámetro, ¿sí? Por lo general, las muestras muy pequeñas tienen asociado un nivel de error muy grande, y entonces solamente vamos a utilizar la distribución normal en ese caso. Es decir, la función h del estimador y del parámetro que vamos a considerar tiene esta estructura, que es la estructura que tiene el z para esta variable aleatoria, ¿sí? Proporción muestral menos la poblacional sobre la raíz cuadrada o su error estándar, que es la raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n, ¿sí? Por eso es que vamos a usar siempre muestras grandes. Y acuérdense que alguna vez dijimos que una muestra grande para este caso es cuando n por p y n por q sean magnitudes mayores o iguales a 5, ¿sí? Con eso va a ser suficiente para probar que se trata de una muestra grande, ¿sí? Entonces,
de nuevo el ejercicio de despejar esta proporción. Pero ojo, esta proporción no solamente está acá, sino que está acá y está acá. Por lo tanto, si yo despejo solamente la del numerador, me va a quedar, ¿sí?, en cada uno de los límites de confianza, expresiones que tienen al parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, se conoce empíricamente que se puede lograr una buena aproximación de estos límites si en el error estándar reemplazamos a estas P y 1 menos P, o sea, las P que están dentro de la raíz cuadrada, por sus correspondientes estimaciones, ¿sí? Entonces, esta va a ser la estructura del límite inferior y esta la estructura del límite superior para estimar la verdadera proporción o la proporción poblacional en este tipo de estimaciones, ¿sí? Entonces, es como que no demostramos más nada, pero sabemos que despejar esta P implica que la incógnita también quede en estos resultados. Por lo tanto, estimando en el error estándar la proporción poblacional por la muestral, vamos a poder hacer la estimación por intervalos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien, profe, bien. Y lo mismo si tengo sin reposición o sin reemplazo, voy a corregir a la desviación estándar, digamos, con la raíz cuadrada del factor de corrección, ¿sí? Eso, digamos, va a ser la diferencia entre un estimador, una estimación por intervalos en un caso y en el otro. Y por último tenemos, que es un poquito diferente, pero también podríamos hacer la estimación por intervalos para la varianza, ¿sí? La función h acá del estimador y del parámetro va a tener esta estructura también la vimos cuando presentamos en la unidad 1, tiene una distribución de probabilidad chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Acá también la población tiene que ser normal, ¿sí? Va a ser el caso que vamos a considerar, único caso, para poder utilizar este estimador, ¿sí? Luego, construir el intervalo es tratar de despejar de esta expresión lo que está acá como denominador, que es la varianza poblacional. Entonces, la chi cuadrado que voy a tener en cada uno de estos límites, digamos, va a acumular una probabilidad pequeña, una de las colas, y acá la probabilidad que acumula la parte central más la cola, sabiendo que el 1 menos alfa siempre es una probabilidad central en la distribución que consideremos. Acá la chi cuadrada no es simétrica y no asume valores negativos y positivos, por lo tanto, ambos valores de la chi cuadrada son positivos, nada más que este es más pequeño y este que va a estar a la derecha es mayor, ¿sí? Despejamos algebraicamente la varianza, también los invito a ustedes que lo hagan como ejercicio. Ojo que acá yo puedo empezar haciendo los recíprocos de estos tres, pero atención con las desigualdades, van a cambiar de sentido, o bien vamos a tener, no cambiarían de sentido, para poder mantener el sentido voy a tener que esta chi cuadrado, fíjense, va a parar al límite inferior, y esta chi cuadrada viene acá al límite superior, y entonces despejando convenientemente puedo hacer la estimación por intervalos, ¿sí? Único caso de una población normal. Fíjense que hasta ahora siempre hemos estado hablando de que la población sea normal, y si no es normal, que sea tal cosa, o que pase tal otra, o que tenga tal tamaño de muestra, ¿sí? Esto es, digamos, son los supuestos, las condiciones, los requisitos que tienen las pruebas estadísticas en el enfoque que nosotros utilizamos, que es un enfoque frecuentista o paramétrico. Ustedes me podrían decir, bueno, ¿y hay solución si en este caso la población no es normal? Sí, sí hay solución. Hay otras metodologías no paramétricas o con otras características que no están dentro de este enfoque paramétrico o frecuentista que permitirían resolver esta situación en esos casos, pero que nosotros no los vamos a considerar, no vamos a estudiar esos enfoques, ¿sí? Porque hay como distintas teorías estadísticas en función de otras condiciones u otros requisitos, también debidamente demostrados y probados, pero nuestro enfoque va siempre a basarse en que haya alguna de estas condiciones. Y vamos a ver más adelante, en la unidad 6, que esto de que sea normal lo puedo verificar,
¿sí? O sea, nada de suponer o inventar. Bueno, suponiendo que es normal, no, lo puedo verificar realmente, empíricamente, y entonces, si es normal, aplico esto. Si no es normal, en este caso no aplicaré nada. Por supuesto que vamos a ir resolviendo en la función de lo que el enfoque nos va a permitir ir resolviendo. ¿Mm? Bien, y como último tema de esta unidad, está la determinación del tamaño de muestra. Y uno podría pensar, pero ¿cómo? Estuvimos tomando muestras, haciendo estimaciones puntuales, haciendo estimaciones por intervalo, y no sabíamos determinar, bueno, cuántas unidades de análisis yo tengo que seleccionar en una muestra. Es como que, ¿qué va primero? Y sí, tengo que determinar el tamaño de muestra para seleccionar la muestra y con los datos de la muestra hacer las estimaciones correspondientes. Pero como la estructura de los intervalos nos lleva intuitivamente, de manera más directa, ¿sí?, a las fórmulas que vamos a tener que utilizar para la determinación del tamaño de la muestra, vamos a considerar al final de esta unidad, un poco, resumiendo todo lo que hemos visto, lo necesario para calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, primero tengo que tener en cuenta el parámetro que yo quiero estimar, porque según el parámetro que yo quiero estimar, será la función h que voy a tener en cuenta, y con esa función h tiene que estar el parámetro que quiero estimar para ver cuál será el tamaño de muestra, ¿sí? El único caso que vamos a ver es que la varianza sea conocida, ¿sí? Ese va a ser el único caso donde vamos a tener siempre la varianza conocida, o bien, si la estimo, es porque la puedo estimar con una varianza muestral, que más que una varianza muestral, y en esto no confundirnos, va a estar dada, digamos, como que en alguna investigación anterior o algo, esta varianza muestral fue consistente y entonces puede estimar la varianza poblacional. Pero el caso general, y así está expreso en el material, es esta varianza poblacional conocida. Entonces, yo ya sé que despejando convenientemente, a la X barra le sumo y le resto un error de estimación. Y ese error de estimación tenía esta forma. Tenía el Z, este Z tiene el nivel de confianza, por el error estándar, que en este caso de la media muestral es sigma sobre la raíz de n, ¿sí? Entonces, si este error, que puede ser positivo o negativo según yo, este error de estimación tenga un Z positivo o negativo en valor absoluto, lo voy a considerar como error al fin, porque el valor es el mismo, me va a permitir despejar el tamaño de muestra despejando de esta estructura. Entonces, fíjense que más que estudiar de memoria la fórmula para encontrar el tamaño de muestra, como yo esto lo voy a haber internalizado en el sentido para encontrar el intervalo de confianza, entonces a partir de esta estructura, Z, por el error de estándar, yo puedo despejar cualquiera de estas cosas, ¿sí? En donde ahora sé que todo esto se llama E. Entonces, fíjense que N va a quedar Z por sigma dividido N, dividido el error, que es esta expresión, pero todo elevado al cuadrado, porque la N está afectada a la raíz, ¿sí? Entonces necesito, para el tamaño de muestra, conocer estas tres cosas. La varianza poblacional es un parámetro, es fijo, esto va a ser siempre conocido. Entonces, los datos que voy a necesitar es el nivel de confianza y el error de estimación. Ahora atención con el nivel de confianza, porque el Z que yo tengo que calcular acá es ese Z que puede ser negativo o positivo, que se calcula poniendo el 1 menos alfa en la parte central, ¿sí? Error muy común. Si yo digo que el 1 menos alfa es 0,95, yo no voy a buscar en la aplicación o en InfoStat o donde sea, la acumulada a 0,95 y eso es lo que va a ir acá. No, tengo que buscar o la acumulada a 0,025 o el Z que corresponda a la probabilidad acumulada de 0,975. Lo que tiene que quedar en el medio es el 95%. Bueno, este error en parciales y finales es un error muy común, porque como de ahora en más van a empezar a haber otras pruebas donde no van a tener en el foco al 1 menos alfa central, sino que puede estar desplazado hacia un lado o hacia el otro, se confunde
confunden. Y entonces no, acá siempre estoy estimando, o sea, estoy determinando el tamaño de muestra para estimar un parámetro poblacional. Por lo tanto, el nivel de confianza, o antes de seleccionar la muestra, la probabilidad que corresponde al 1 menos alfa va a estar en el centro, digamos así, de la distribución que corresponda. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de encontrar este Z. Y este error, de alguna manera, va a estar dado de distintas formas, ¿sí? Una es un error expresado en forma absoluta. Entonces yo digo que para estimar la verdadera edad promedio de estudiantes de determinado curso, de determinada universidad, no quiero cometer un error mayor de 3 años, de 2 años, y me dan una magnitud absoluta, y ese es el error que tengo acá. O bien me pueden dar en términos relativos, que el error no sea mayor al 1% de la verdadera media, ¿sí? Entonces, con esta E o este epsilon diferente a esta E, podemos expresar en forma relativa. En forma absoluta o en forma relativa hay que tener en cuenta que para que esto sea igual, yo tendré que aplicar el porcentaje de ese error a la verdadera media, si está expresado así, y si no, estará como una magnitud absoluta. Y tener en cuenta, según qué dato tengo, que el tamaño de muestra va a cambiar un poco. El z cuadrado y el sigma cuadrado no cambian, pero ahora, si lo tengo en error relativo, en vez de poner e al cuadrado, pondré este epsilon por mu todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, como la varianza sobre, perdón, la desviación estándar sobre la media es el coeficiente de variación, y acá ambas desviaciones estándar y media están elevadas al cuadrado, yo también podría escribir, ¿sí?, con el coeficiente de variación, la fórmula del tamaño de la muestra. Si el error que me dan como dato es el relativo, o sea, si es el 10%, será acá 0,10 al cuadrado. Una aclaración que es bueno hacerlo, es que nosotros no vamos a tener muchos problemas porque vamos a estimar la media y vamos a trabajar en un enfoque más bien univariado, ¿sí? Pero si tuviéramos en nuestra investigación varias variables, entonces, ¿cómo hago para calcular el tamaño de muestra si esto es para una variable? O sea, la media es la media de una población para una variable X en particular. ¿Sí? No nos vamos a preocupar tanto por esto, que se hace a la práctica, se selecciona la variable más importante, la variable más significativa de la investigación, y respecto a esa se puede determinar un tamaño de muestra que es útil y es bueno, porque entonces uno no gasta plata de más en muestrear muchas unidades de análisis, ¿sí? No pierde tanto tiempo queriendo seleccionar a casi todos los individuos, porque sabe que con ese tamaño de muestra, que si bien yo acá le he puesto igual, en realidad es el tamaño mínimo, ¿sí? Por eso es correcto, mejor, es más correcto decir que n es mayor o igual a este valor que tengo acá, ¿sí? Es el tamaño mínimo. Bajarme de ese valor no sería adecuado, podría tomar algunas unidades más, sí lo puedo hacer porque es el tamaño mínimo, ahora que no se me torne ineficiente ese muestreo, porque necesito más fondos, más tiempo, más recursos humanos, etcétera, para poder seleccionar esa muestra, ¿sí? Y con la proporción hago lo mismo. Si quiero estimar a la proporción poblacional, ¿sí?, ya conozco cuál es mi función H. El límite inferior y el límite superior me decían que a la proporción muestral, que sería el estimador puntual, yo le sumo y le resto un error de estimación. Por lo tanto, con la misma lógica, z cuadrado por varianza sobre el error al cuadrado, yo puedo calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Y con la misma lógica puedo tener un error absoluto, puedo tener un error relativo. Acá va a estar bien claro, ¿no? La consigna, o debe estar bien claro, o la aclaremos bien, en el sentido de que a veces, como es proporción, el error absoluto está dado en términos de proporción y uno puede interpretar como que es la proporción de la verdadera proporción o el porcentaje de la verdadera proporción. Y es porque la unidad de medida, ¿no?, de una proporción va de 0 a 1. Entonces, va a estar bien claro si vamos a tener un error absoluto o un error relativo, ¿sí? Y en ese caso, el tamaño de muestra va a tener alguna variante en el sentido que al reemplazar al E absoluto por el epsilon por P todo al cuadrado, fíjense que esta P de acá arriba se ha simplificado con una de estas P y ha quedado esta expresión, ¿sí? Nada complicado, porque partiendo de ese error de estimación
y de la definición, yo puedo hacer el despeje correspondiente para encontrar, ¿sí?, otro elemento. Si teniendo el tamaño de muestra quiero saber con qué error, digamos, se trabaja para ese tamaño de muestra, despejo nuevamente el E, o qué nivel de confianza, manteniendo el error, manteniendo el tamaño de muestra, podría considerar, y entonces puedo despejar alguno de los otros elementos. Y otra cosa también que es importante es tener en cuenta las relaciones, ¿no?, que tiene. Fíjense, a mayor nivel de confianza, mayor tamaño de muestra, porque está en el numerador y una relación directa. Ahora, a mayor error de estimación, este cociente va a ser más pequeño, por lo tanto, hay una relación indirecta o inversa con el tamaño de muestra. A mayor error de estimación, menor tamaño de muestra. Entonces, estas relaciones directas o indirectas que existen entre un elemento con respecto al otro son importantes porque tiene que ver con, bueno, tomo un mayor tamaño de muestra, pero si mantengo constante todos los elementos, ¿qué pasa con el error? O al revés. Puedo también decir, quiero más precisión en las estimaciones. Para tener más precisión en las estimaciones, la precisión se mide a través de la amplitud del intervalo de confianza. Más precisión, que sea más preciso, es que el intervalo sea más pequeñito. Para que el intervalo sea más pequeño, yo necesito que el Z sea más chico, que el nivel de confianza sea menor, ¿sí? Entonces, si el nivel de confianza tiene que ser menor, ¿sí?, voy a tener más precisión en las estimaciones. Para tener más precisión en las estimaciones, hay que analizar qué pasaría con qué elemento, el error, el tamaño de muestra. Entonces, en función de eso, ir determinando, razonando qué va a pasar con una cosa o con la otra, ¿sí? Entonces, estas son un poco las preguntas que uno se contesta cuando hace esta determinación. ¿De qué tamaño toma la muestra? ¿Cuál es el máximo error que quiero tolerar? ¿Es con o es sin reemplazo? Porque estas fórmulas yo no las he puesto acá, pero estas fórmulas del tamaño de muestra, tanto, no, sí las he puesto, ya se las voy a contar. Si fuese sin reposición o sin reemplazo, vamos a tener algún cambio, ¿sí? El nivel de confianza, etc. ¿Estamos? Entonces, el tamaño de muestra depende de una serie de cosas, nivel de confianza, varianza, error, ¿sí? El nivel de confianza, el Z, se va a buscar en función del 1 menos alfa, pero también me pueden preguntar como incógnita que determine el riesgo. Y el riesgo no es otra cosa que el nivel de confianza menos 1, o sea, es el alfa. El riesgo de que el intervalo no contenga el valor del parámetro. Y acá está lo que les decía respecto a calcular el tamaño de muestra cuando tenemos muestreo sin reemplazo o poblaciones finitas, ¿no? O sea, la misma fórmula que hemos presentado recién, acá está para estimar a mu y acá está para estimar a p. Ahora le puedo llamar n sub infinito, le llama de esa manera el material porque es para poblaciones infinitas o con reposición, y le agregar factor de corrección. Y cuando le agrego de corrección para despejar el n, debido a que hay otra n acá, ¿sí?, yo puedo hacer los pasos algebraicos, los invito a ustedes que lo hagan, que acá le pongan n sub infinito y despejen el n, ¿sí? Un par de pasos, denominador común, despeje, y les queda esta estructura, donde el n sub infinito es todo esto, que habrá que calcularlo primero, para luego ponerlo acá y acá, y el n grande, o el n grande menos 1, que es el tamaño de la población, que la vamos a conocer porque vamos a estar en ese caso. Y lo mismo acá, ¿sí? Si es para estimar la proporción, el n sub infinito, ¿sí?, lo voy a calcular previamente, y luego tendré que afectarle el factor de corrección, donde el resultado final queda de esta manera, ¿sí? De nuevo, n es igual a esto, este sería el tamaño adecuado, pero conceptualmente es n mayor o igual a este valor, es el tamaño mínimo de muestra. ¿Y por qué? Y porque viene de la expresión del error aleatorio, que es el error que como mínimo vamos a cometer, y entonces ese mínimo se traduce también de esta manera acá. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. El n infinito puede ser en términos relativos y en términos absolutos, porque el libro lo pone en términos relativos. Sí, de las dos maneras. Sí, sí. Depende cómo esté presentado el error, si está en términos absolutos o en términos relativos. En ese caso, en vez de estas fórmulas que yo usé con error absoluto, usaremos con error relativo.
Profe, una Otra forma pregunta. también es, sí, En el caso de la media, el n infinito sería todo el cociente, el z al cuadrado por la varianza sobre e al cuadrado. claro, todo ese factor. Bien, gracias. Sí, sí, todo ese factor sería el n sub infinito, al cual le afectamos el factor de corrección, ¿sí? Van a encontrar diferencia entre los tamaños de muestra cuando tenemos que la muestra seleccionada es mayor a un 5% del tamaño de la población. Entonces, tomar la muestra con reposición va a dar un valor, tomar la muestra sin reposición va a dar otro, y entonces puede ser conveniente, cuando tenemos el dato del tamaño poblacional, hacerlo sin reposición, ¿sí?